Adelante, coman el polvo. Esa dura afirmación, pronunciada por la estimada directora de la prestigiosa escuela Westbridge, iba dirigida a dos jóvenes huérfanas. Poco sabía ella que todo su arrebato estaba siendo grabado y, lo que es más importante, que el millonario más poderoso e influyente de la región fue testigo de todo el lamentable espectáculo. Lo que hizo a continuación no solo sacudió el sistema educativo, sino que lo cambió de forma fundamental. Así que adelante, relájense y pónganse cómodos mientras escuchamos esta poderosa narración. Espero de verdad que esta historia sirva como el catalizador perfecto para ayudarles. Solo sacudió el sistema educativo, sino que lo cambió de forma fundamental. Así que relájate y ponte cómodo mientras escuchamos esta poderosa narración. Espero de verdad que esta historia sea el catalizador perfecto para ayudarte a conciliar un sueño tranquilo esta noche. Vamos a sumergirnos en ella. El destartalado autobús amarillo chirrió con los frenos y finalmente se detuvo con una sacudida frente a las grandes puertas de la escuela primaria Westbridge, dejando tras de sí una nube de polvo seco. 12 niños bajaron agarrándose unos a otros como si temieran perderse en este nuevo paisaje. La mujer que los acompañaba, la administradora del hogar para niños St. Mary, esbozó una sonrisa forzada y apretó su portapapeles, tratando de evitar las miradas frías e indiferentes del personal de la escuela. La escuela primaria Westbridge se erigía orgullosa en el corazón del barrio más rico de toda Georgia. Los alumnos llevaban uniformes impecablemente planchados y zapatillas blancas relucientes. Se colocaron en filas perfectamente formadas para dar la bienvenida al grupo del orfanato, con expresiones que sugerían más curiosidad que amabilidad. Entre los niños visitantes se encontraban Lila, de 10 años, y su hermana menor Emma, de 8. Ambas llevaban poco más de un año residiendo en St. Mary's. Lila estaba callada y agarraba la mano de su hermana con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como la leche. Emma era diferente. Sus ojos eran brillantes y ligeramente ingenuos, todavía creyendo que cualquiera que le sonriera debía ser una buena persona. La mañana se desarrolló según el programa cuidadosamente escrito. Un día en Westbridge, la directora Vivian Cross, de 52 años, estaba inmaculada con un vestido azul marino, acentuado con un collar de perlas. Cada uno de sus gestos resumaba control y un orgullo casi arrogante. Hablando ante un grupo de periodistas locales, destacó que Westbridge siempre abre sus brazos a todas las circunstancias. Aquí, todos los niños tienen las mismas oportunidades. Detrás del podio, un grupo de estudiantes privilegiados se sentaba rígidamente erguido, con los ojos fijos en ella con absoluta deferencia. Los periodistas tomaban notas y las cámaras disparaban continuamente. Nadie parecía darse cuenta de que los huérfanos estaban apiñados en la esquina trasera del auditorio, de pie, incómodos, fuera del foco de atención, completamente ignorados. Tras el discurso, el grupo se dividió para realizar una visita guiada. A cada estudiante de Westbridge se le asignó la tarea de ayudar a un niño de St. Mary's, pero la mayoría se mantuvo a unos pasos de distancia, claramente desinteresados. Cuando llegaron a la biblioteca, Lila intentó ayudar a Emma a limpiar el barro de sus zapatillas, mientras los otros estudiantes se reían entre ellos. Un niño rubio susurró lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Parecen un grupo de golfillos. La administradora del orfanato lo oyó y empezó a dar un paso adelante, pero el director Cross le lanzó una mirada severa y le dijo en voz baja a un profesor asistente: «No montes una escena, no queremos tensión en la sesión de fotos». A la hora del almuerzo, el ambiente se había vuelto caótico cuando comenzó un aguacero repentino. Los anuncios resonaban por el intercomunicador y los estudiantes se apresuraron a regresar al edificio principal. El grupo de turistas se separó. Lila tiró de su hermana y corrió a buscar refugio, pero la oleada de gente las empujó lejos de la pasarela principal mientras los autobuses se preparaban para partir. La administradora rápidamente pasó lista bajo la lluvia. Los dos últimos nombres, Lila y Emma, se perdieron, ahogados por el ruido del intercomunicador. Los motores de los autobuses rugieron y se alejaron, dejando a las dos chicas solas junto a la valla perimetral. Las puertas de la escuela se cerraron con un ruido metálico. El suelo estaba resbaladizo por el agua. Las dos hermanas se acurrucaron contra una pared,
temerosas de llamar la atención por miedo a que las regañaran. La lluvia empapaba sus ropas y les pegaba el pelo a la cara. Al cabo de un rato, se oyó el ruido de un gran motor que se acercaba desde la distancia. Un sub negro con el logotipo de Westbridge se dirigió a toda velocidad hacia la puerta. Vivian Cross estaba sentada en el asiento trasero con el teléfono pegado a la oreja, hablando de una importante reunión con el Comité de Educación del Estado. Cuando el vehículo redujo la velocidad cerca de la puerta, el conductor bajó la ventanilla y preguntó si debía parar. Lila levantó la vista, con los ojos nublados por las lágrimas, y acercó a su hermana hacia ella. Vivian las miró a través de la ventanilla del coche con una mirada fría y distante. Bajó la ventanilla aún más para examinar sus caras manchadas de barro y luego frunció los labios en una mueca de desprecio. Su voz era aguda, clara y rebosante de desdén. «Adelante, comed suciedad, patéticas fracasadas». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, hizo un gesto con la mano en señal de desprecio. El conductor pisó a fondo el acelerador y las ruedas patinaron sobre un gran charco. El barro y el agua helada salpicaron violentamente a las dos chicas de pies a cabeza. El todoterreno se alejó a toda velocidad, dejando tras de sí una tenue nube de humo y un olor a goma quemada. Lila se quedó inmóvil, con las manos temblorosas, mientras protegía a su hermana. Emma lloraba amargamente, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. El patio de la escuela estaba vacío, salvo por el fuerte sonido de la lluvia golpeando el pavimento agrietado. En la intersección al otro lado de la calle, Ethan Miller, de 56 años, estaba sentado en su camioneta plateada esperando a que cambiara el semáforo. Se había jubilado de la empresa tecnológica que fundó, Living Alone, y dedicaba su tiempo a actividades benéficas. Cuando presenció la escena, se inclinó instintivamente hacia adelante. Todo sucedió muy rápido, pero la imagen quedó grabada en su memoria. Una mujer bien vestida gritando desde un coche y dos niños pequeños completamente empapados cubiertos de barro, perdidos en la tormenta. Cuando el semáforo se puso en verde, Ethan encendió el intermitente y giró rápidamente para cruzar la calle. Se detuvo junto a la acera, cogió su chaqueta y salió del coche. El agua inundaba las alcantarillas, fría y rápida. Corrió y agarró a Emma justo cuando resbalaba. «Tranquila», le dijo en voz baja, con voz baja y tranquila. «¿Se han perdido?» Lila asintió con la cabeza, tratando de esconder a su hermana detrás de ella. Ethan se quitó la chaqueta y se la puso a Emma. Acompañó a las niñas a su camioneta, encendió la calefacción y llamó a la oficina administrativa de St. Mary's para informar que había encontrado a dos niñas que habían sido abandonadas en el asiento trasero. Lila seguía aferrada a la mano de su hermana, mirando por la ventana cómo la puerta de la escuela se alejaba. Él hacía tiempo que se había ido, dejando solo las huellas embarradas de los neumáticos en la calle. Ethan se alejó del barrio de lujo en dirección a un centro comunitario cercano. Por el camino, miró a las niñas por el espejo retrovisor. Una seguía lloriqueando en silencio y la otra permanecía callada, como si intentara recordar qué había hecho mal. No dijo nada más. Mantuvo una velocidad constante y dejó que el movimiento repetitivo de los limpiaparabrisas actuara como un latido constante. Cuando llegaron al centro comunitario, llevó a las niñas dentro y pidió a un médico que las examinara. Pronto llegó un empleado de St. Mary's para recogerlas, agradeciéndole efusivamente. Ethan dejó su tarjeta de visita y su número de teléfono, diciéndoles que llamaran si necesitaban más ayuda. Esa noche regresó a casa, todavía obsesionado por la imagen de los ojos asustados de la chica, mayorojos asustados de la mayor y el agudo grito en la lluvia. Cuando abrió su ordenador para revisar su correo electrónico, un titular apareció en la página principal. La directora Vivian Cross, principal candidata para el Comité de Educación Estatal. Ethan se detuvo unos segundos mirando la foto de la mujer con el vestido azul marino, sonriendo alegremente entre los estudiantes. Reconoció el rostro al instante. Era la misma mujer que había gritado esa frase vil. Cerró su ordenador portátil. Afuera, la lluvia seguía cayendo constante y fuerte, como si nada significativo hubiera sucedido. A la mañana siguiente, los pasillos de St. Mary's estaban en silencio, sin risas. Dos camas al final del dormitorio permanecían vacías, con las mantas cuidadosamente dobladas, aún húmedas y frías por el aire nocturno. Emma tenía fiebre alta en la pequeña enfermería. Lila estaba sentada a su lado,
con los ojos oscuros por la preocupación, agarrando con fuerza la mano de su hermana con fuerza. La administradora del hogar, la señora Ellen, llamó a la escuela Westbridge para informar del incidente, pero solo recibió una respuesta seca. No tenemos constancia de ningún incidente ayer. La señora Ellen reiteró los detalles, describiendo cómo las dos chicas habían sido abandonadas en la tormenta. Al otro lado de la línea se produjo un silencio de unos segundos y luego la voz de una secretaria respondió con voz fría y estandarizada. No tenemos pruebas y, por favor, absténgase de difundir información, dejando un largo y frío tono de llamada en la pequeña habitación. Esa tarde se envió un memorándum interno desde la oficina de Westbridge. El título decía: Ajuste a la información de los medios de comunicación para el programa Un Día en Westbridge. La firma de Vivian Cross aparecía al final. El apéndice señalaba que 2 niños de St. Mary habían abandonado voluntariamente su grupo, violando los protocolos de seguridad. La escuela recomienda limitar la cooperación con organizaciones poco profesionales. El memorándum circuló rápidamente entre los socios patrocinadores. Una semana más tarde, St. Mary's recibió un correo electrónico del Fondo Sunshine, que había proporcionado apoyo anual a los niños durante 4 años, anunciando una suspensión temporal de la cooperación, alegando falta de responsabilidad en la supervisión de los niños que participaban en el programa. Simultáneamente, otras 2 organizaciones benéficas también dejaron de proporcionar comida y uniformes. La señora Ellen llamó a la puerta de la oficina de la directora con una pila de nuevas solicitudes de financiación sobre la mesa. Las cartas de rechazo se acumulaban, y cada una de ellas contenía el mismo mensaje redactado de forma educada. Esperamos reanudar la cooperación una vez que mejoren las condiciones de gestión de sus instalaciones. Nadie mencionó cómo se había tratado a los niños. Lila y Emma fueron eliminadas de la lista de becas de la comunidad. Un asistente social, que había prometido matricular a las hermanas en una escuela pública cercana, ahora las evitaba alegando un cambio en los procedimientos. A partir de entonces, cada vez que un autobús escolar de Westbridge pasaba por su barrio, Lila a su hermana al interior, refugiándose detrás de la oxidada valla de hierro. Los medios de comunicación locales no ofrecieron ninguna cobertura del incidente. En cambio, en la portada del Atlanta Daily, apareció una fotografía de Vivian Cross de pie entre los alumnos de Westbridge junto a los principales donantes, con el titular Éxito triunfal del programa Un Día en Westbridge, que amplía las oportunidades educativas de los niños desfavorecidos. En la foto, Vivian sonreía suavemente, con la mirada dirigida hacia arriba, como si contemplara el futuro de la educación. Detrás de ella, una gran pancarta colgaba sobre el patio de la escuela. La justicia comienza con la educación. En ese mismo momento, Ethan Miller estaba sentado en una pequeña cafetería cerca del centro de la ciudad leyendo las noticias en la pantalla de su tableta. Amplió la fotografía y examinó cuidadosamente el rostro de la mujer del vestido azul marino, la misma persona que había gritado bajo la lluvia el día anterior. Una sensación de pesadez se apoderó de él, no solo ira, sino también la conmoción de un descarado engaño visible a plena luz del día. Salió de la cafetería y condujo hasta la casa de St. Mary. Al entrar por la puerta, se encontró a la señora Ellen hablando con un médico. Sobre la mesa había 2 recetas y un historial médico de Emma Thompson. Fiebre alta, exposición grave al frío. La señora Ellen relató todo lo sucedido con voz monótona, como alguien que ha contado la historia demasiadas veces. Ethan escuchó en silencio y luego pidió permiso para ver a las 2 hermanas en la pequeña habitación. Había bajado, pero aún estaba débil, con el pelo húmedo y pegado a la cabeza. Lila estaba sentada en una silla, mirando al hombre con reserva. Ethan no hizo muchas preguntas. Simplemente dejó un juego de toallas nuevas sobre la mesa y prometió volver. Antes de marcharse, se fijó en la mochila de Lila colgada del gancho de la puerta, con la tela rota por un lado y la correa atada toscamente con una cuerda áspera. De camino a casa, se detuvo en el departamento de transporte de la ciudad y, tras rellenar una solicitud, le permitieron acceder a las imágenes de las cámaras de la zona de Westbridge Road del día anterior. El técnico abrió el video y lo reprodujo a cámara lenta. El SUV negro se deslizaba, salpicando barro y agua, y 2 niños se estremecían. La matrícula era claramente visible y llevaba las marcas características de un vehículo de servicio escolar. Ethan guardó una copia y firmó el registro de confirmación. A continuación,
Recuperó los datos del centro meteorológico. El informe indicaba que las fuertes lluvias comenzaron a la 1:23 de la tarde, lo que coincidía perfectamente con la hora que aparecían en el video. Esa noche, volvió a casa y encendió la televisión. El canal de noticias estaba emitiendo un reportaje especial sobre la escuela primaria Westbridge. Vivian Cross apareció en pantalla de pie en un podio. Nuestro objetivo es garantizar que ningún niño se quede atrás. Ethan apagó la televisión. La luz de la pantalla se apagó y la habitación quedó en silencio. Se acercó a su escritorio, abrió su ordenador portátil y creó una nueva carpeta llamada Queso Westbridge. En ella guardó la copia del video, los recortes de prensa y la tarjeta de visita de la señora Ellen. Antes de cerrar el ordenador, escribió una breve frase. No sé a dónde llevará esto, pero si nadie toma medidas, nada cambiará nunca. Al día siguiente, regresó a St. Mary con 2 mochilas nuevas y algunos útiles escolares. La señora Ellen lo recibió con una sonrisa cansada. Lila y Emma estaban dibujando en la sala común cuando él entró. Emma levantó la vista y le dio las gracias en voz baja, con una voz tan suave que parecía temer al viento. Ethan salió de la casa por la tarde y condujo por la carretera que Vivian había tomado el día del incidente. Se detuvo en la acera donde las 2 niñas habían estado bajo la lluvia. Las manchas de barro se habían secado, dejando un gran círculo irregular en el asfalto. Se agachó, miró fijamente y tomó una foto. A lo lejos, las luces de la escuela Westbridge brillaban. El sonido de un sistema de megafonía resonaba anunciando una próxima ceremonia en honor a la equidad educativa. Ethan observó las banderas ondeando al viento, luego regresó a su camioneta y encendió el motor. En otra parte de la ciudad, Vivian Cross estaba sentada en su oficina, revisando el artículo que la elogiaba. Sonrió, dobló el periódico y le pidió a su secretaria que programara entrevistas para la semana siguiente. Afuera, la impresora zumbaba constantemente, imprimiendo más folletos con el llamativo eslogan Westbridge, donde todos los niños encuentran oportunidades. Ethan se sentó frente a la pantalla de su ordenador, con la luz azul reflejándose en su rostro concentrado. Aparecieron líneas de información, premios, discursos, fotografías de Vivian Cross entre ramos de flores y pancartas rojas por todas partes, donde aparecía con la sonrisa mesurada de una mujer de éxito. Los medios de comunicación la aclamaban como el alma de la educación moderna. Hizo clic en otra página. El perfil público de la escuela Westbridge, tablas de calificaciones, tasas de graduación, becarios, todo parecía irracionalmente perfecto. Ethan se detuvo en un formulario que detallaba el origen de los alumnos por zona. En la columna de bajos ingresos, la cifra era inferior al 3%. Abrió los datos de los últimos 5 años y la cifra no había cambiado. Ethan se recostó en su silla y golpeó ligeramente con los dedos sobre el escritorio. Una escuela pública situada en medio de una de las zonas residenciales más pobres del estado, pero con solo un puñado de alumnos de ese mismo distrito. Algo fallaba aquí. Tomó nota y continuó su búsqueda en el conjunto de solicitudes de Westbridge. Docenas de archivos estaban etiquetados como «No cumple los requisitos de comportamiento». Muchos nombres coincidían con niños de zonas de bajos ingresos. Algunas solicitudes ni siquiera habían recibido respuesta. Ethan abrió un archivo de texto y escribió de forma concisa. Westbridge ha estado seleccionando a los alumnos no por sus méritos, sino por su procedencia. Decidió que necesitaba más pruebas y utilizó antiguos contactos de su época como consultor tecnológico para el Departamento de Educación. Recibieron respuesta. Ethan abrió un archivo de texto y escribió de forma concisa. Westbridge ha estado seleccionando a los alumnos no por sus méritos, sino por sus antecedentes. Decidió que necesitaba más pruebas. Utilizando antiguos contactos de su época como consultor tecnológico para el Departamento de Educación, envió mensajes a 3 personas, un antiguo profesor, un director administrativo y un miembro del personal técnico del sistema de calificación de Westbridge. 3 días después recibió la primera respuesta, un breve mensaje de texto. No puedo hablar por teléfono. Quedamos en la cafetería de siempre a las 7 de la tarde. Esa noche, la cafetería cerca del centro de la ciudad estaba casi vacía. Entró una mujer delgada con gafas gruesas. Se presentó como Marsha, antigua asistente de estadística en Westbridge. Sacó una memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa.
Puedo quedármelo mucho tiempo, susurró. El año pasado nos ordenó manipular los datos de entrada para descartar los casos que no se ajustaban al estándar de comportamiento. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no era hacer trampa, sino perfeccionar. Me trasladaron poco después. Ethan permaneció en silencio. La luz amarilla de la lámpara se reflejaba en el rostro ansioso de ella. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Marcia esbozó una leve sonrisa y levantó la taza de café. Sí, pero si planeas exponer esto, ve hasta el final. Se levantó y se marchó rápidamente, como si temiera ser vista. Ethan sostuvo la memoria USB, que le pareció inusualmente pesada. Al día siguiente, abrió los archivos de datos. Dentro había tablas estadísticas paralelas, una versión enviada al Departamento de Educación y otra versión interna. En los datos reales, la proporción de estudiantes de distritos pobres era superior al 30%. En la versión revisada, la cifra se redujo artificialmente a menos. Las puntuaciones medias de los estudiantes se inflaron entre un 10 y un 15%. Ethan documentó cada línea de evidencia y luego abrió el software de comparación de datos. No lo dijo en voz alta, pero en sus ojos comenzó a solidificarse una fría determinación. Mientras tanto, Vivian Cross seguía siendo una figura habitual en los medios de comunicación. Salió del gran auditorio del estado de Georgia con un traje turquesa y gafas de montura dorada y respondió a las preguntas de los periodistas con una leve sonrisa. Debemos creer que, con esfuerzo y disciplina, todos los niños pueden brillar, afirmó. Los periodistas asintieron y las cámaras la siguieron mientras se subía a su coche. En el interior, Vivian se quitó las gafas, guardó silencio durante un momento y luego le dijo en voz baja a su secretaria: «Quiero una lista del personal de esta semana. Despida a todos los que hayan participado en las estadísticas del año pasado. Anote como motivo la reestructuración de la organización». La secretaria dudó. «Señora, eso no llamará la atención». Vivian la interrumpió con voz clara y precisa. «Nadie se dará cuenta. A la gente solo le importa el resultado final. No podemos permitir que unas pocas personas dañen nuestro legado». Fuera de la ventana, el edificio Westbridge se elevaba sobre las luces de la ciudad, reflejadas en las grandes letras que decían: «El potencial de cada estudiante se libera aquí». Ethan continuó con su trabajo y se puso en contacto con las dos personas restantes, un antiguo profesor y un trabajador de mantenimiento del sistema. Este último, un hombre de pelo gris, le proporcionó una copia impresa de un libro de contabilidad interno, una lista del personal despedido en los últimos 2 años. Muchos de ellos habían presentado anteriormente quejas contra la política de excluir a los estudiantes de bajos ingresos. Varios nombres tenían una nota que decía: «Contrato rescindido por solicitud especial». Ethan miró la lista y reconoció el patrón familiar. Vivian estaba eliminando a cualquiera que pudiera oponerse a ella. Esa noche se sentó en su pequeña oficina, con la lámpara de escritorio iluminando un papel cubierto de notas. Su voz era baja cuando llamó a una vieja amiga, la abogada Sarah Jenkins, especializada en asesoramiento legal para escuelas públicas. «Sarah, necesito consejo. Tengo pruebas de que un director manipuló datos, excluyó a estudiantes pobres y luego falsificó informes para ascender profesionalmente». Al otro lado de la línea se hizo el silencio durante un momento y luego Sarah preguntó lentamente: «¿Estás seguro, Ethan? Gente como esa no solo tiene poder, sino que cuenta con todo un sistema que los protege». «Estoy seguro», respondió él. «Tengo datos, testimonios en video, todo el paquete. Si lo haces público, te atacarán», dijo Sarah con voz tranquila, pero no fría. «Te pintarán como un mentiroso, alguien que intenta destruir la reputación de una mujer de éxito». Ethan sonrió levemente. «Quizás, pero vi a 2 niños temblando bajo la lluvia y ella los llamó fracasados patéticos. Creo que hay cosas que simplemente no se pueden ignorarse». Sarah permaneció en silencio unos segundos más y luego habló despacio pero con firmeza. «Entonces déjame ayudarte. Envíame todo el material y buscaré la vía legal más segura para seguir adelante». Cuando terminó la llamada, Ethan se recostó en su silla y miró por la ventana al otro lado de la calle. Las sombras de los altos edificios se reflejaban en el cristal. Se sentía como si estuviera de pie en la frontera entre la justicia y una tormenta inminente. Al día siguiente, empaquetó todo el material: la memoria USB, la copia del video de la cámara,
los datos personales, la lista de alumnos excluidos. Lo metió todo en un sobre grueso, lo selló y lo marcó claramente con la dirección. Comité de Educación del Estado de Georgia, División de Investigación Interna. Antes de salir de su casa, miró hacia la pantalla del ordenador, donde se mostraba una fotografía. Vivian Cross, con su serena sonrisa bajo el pie de foto, candidata principal al Comité de Educación del Estado, la mujer que devuelve la equidad a las aulas. Ethan apagó la pantalla, la última luz desapareció, cogió el sobre y salió de su tranquila casa. En la calle, el tráfico zumbaba, pero él solo oía una cosa: el sonido de dos niños bajo la lluvia, que permanecía en su memoria como una cicatriz que nunca desaparecería. En otro lugar, Vivian se miraba ante el espejo, ajustándose el alfiler de la chaqueta, con su rostro sereno, y susurró en voz baja: «Necesitan a alguien fuerte, no a alguien con un corazón blando». Ethan regresó a su pequeña oficina. A su lado había pilas ordenadas de documentos meticulosamente numerados y etiquetados. Había pasado años en el mundo empresarial, siendo testigo de muchos engaños, pero nunca había sentido una carga como esta, porque esta vez las partes perjudicadas eran solo números en una hoja de cálculo. Eran niños a los que se les había arrebatado sus oportunidades. Ethan abrió su agenda de contactos y encontró un nombre que había anotado días antes: Lucas Reed, un antiguo empleado de seguridad de Westbridge. La llamada duró menos de 5 minutos, solo un simple acuerdo: reunirse en el antiguo aparcamiento detrás del centro de la ciudad esa noche. Esa noche, el aparcamiento desierto estaba iluminado solo por tenues luces amarillas y el sonido del viento azotando las vallas publicitarias rotas. Lucas Reed apareció, un hombre corpulento con una espesa barba, vestido con una chaqueta gastada. Miró a su alrededor antes de acercarse. «Miller, sí, solo necesito la verdad, sin promesas». Lucas se quedó en silencio un momento y luego sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. «He guardado esto durante 2 años. Cuando trabajaba en Westbridge, me encargaba del sistema de seguridad del correo electrónico interno. Me ordenaron borrar varias cadenas de correos electrónicos, pero hice una copia de seguridad. Ella quería ocultar más de lo que imaginas». Ethan tomó la memoria USB y preguntó en voz baja: «¿Sabes que te estás poniendo en peligro? Perdí mi trabajo, perdí mi dignidad, no me queda nada que perder, pero quiero que alguien sepa que West Bridgeton limpia como la pintan en las noticias». Se dio la vuelta y se marchó sin despedirse, dejando solo el olor a humo de cigarrillo flotando en el aire frío. Ethan se fue a casa y conectó la memoria USB a su ordenador. Apareció una avalancha de correos electrónicos con instrucciones frías, precisas y concisas, desprovistas de emoción. Uno, firmado por Vivian Cross, decía: «El porcentaje de alumnos con circunstancias especiales está superando el umbral recomendado. Reduzca el número por debajo del 5% para garantizar las métricas de imagen. Las solicitudes que no cumplan los requisitos de comportamiento deben eliminarse de forma temprana». Ethan leyó la última línea varias veces y luego murmuró entre dientes: «Métricas de imagen. Eso es lo único que les importa». Comenzó a comparar los datos internos con los informes públicos de la escuela enviados al Departamento de Educación. En el archivo oficial, el porcentaje de estudiantes que recibían becas por dificultades económicas era del 12%, pero en el archivo que Lucas le envió, la cifra real era solo del 1,8%. Los niños borrados de las estadísticas no aparecían en ninguna lista de estudiantes. Era como si nunca hubieran existido. Recopiló todos los datos y los organizó en 3 carpetas: correos electrónicos internos, informes públicos y pruebas de verificación cruzada. Cuando todo estuvo listo, abrió un nuevo archivo y lo tituló Archivo Westbridge, Fase 2. Para consolidar aún más su caso, Ethan se puso en contacto con antiguos empleados de Westbridge. Un grupo de antiguos profesores accedió a reunirse con él en la antigua biblioteca pública. Decidieron sentarse en un rincón apartado y hablar en voz baja, como si temieran de que alguien les oyera. Un profesor de mediana edad, con canas en las sienes, habló primero. Durante las reuniones del consejo escolar, Vivian siempre hacía hincapié en el prestigio académico. Una vez propuse mantener a un estudiante con notas bajas pero muy aplicado, y ella le dijo delante de todos que una escuela prestigiosa no podía permitirse la compasión. Otro añadió:
Recuerdo una reunión en la que nos dieron la lista de solicitudes de matriculación. Más de 10 estudiantes de viviendas sociales fueron rechazados simplemente porque no encajaban en la orientación educativa. Nadie se atrevió a objetar. Ethan anotó todos los detalles y luego preguntó, ¿alguien tiene las actas de esas reuniones? La mujer más joven del grupo sacó una pila de fotocopias. Las copié de la secretaria de la junta. Si lo haces público, ten cuidado. Ella tiene a mucha gente poderosa respaldándola. Ethan asintió y recogió los documentos. Entendía que cuanto más profundizara, mayor sería el riesgo. Pero una vez que vio la verdad, no dar marcha atrás. Días más tarde, se puso en contacto con una organización sin ánimo de lucro, especializada en apoyo técnico para investigaciones sociales, la Fundación Truth Lens. Le ayudaron a restaurar y mejorar la calidad de las imágenes de la cámara de tráfico. Cuando los resultados estuvieron listos, la imagen reveló claramente todos los detalles. La matrícula del SUV negro, WXB11GA, y el rostro de Vivian Cross brevemente visible a través de la ventana. Ethan envió la copia del video junto con todos los archivos y las declaraciones de los testigos a la abogada Sarah Jenkins. Después de leerlo todo, ella solo suspiró. Ethan, ¿sabes a quién te enfrentas? Ella es la candidata al Comité de Educación del Estado. Si presentas esto, las cosas no va a ser más silencioso. Ethan respondió con voz tranquila. Lo sé, pero si a un niño se le llama basura justo a las puertas de un colegio, el silencio ya no es una opción. Sarah lo miró durante un largo momento y luego dijo en voz baja, entonces déjame ayudar. Pero a partir de este momento, tienes que prepararte para la vigilancia, los interrogatorios y las posibles campañas de desprestigio. Ethan simplemente asintió con la cabeza. Estaba acostumbrado a la presión, pero no a la injusticia. Una semana más tarde, el Comité de Educación del Estado de Georgia envió un correo electrónico confirmando la recepción del expediente y el inicio de una revisión interna. La investigación comenzó discretamente, pero la noticia de una denuncia anónima sobre la escuela primaria Westbridge comenzó a filtrarse. Los medios de comunicación locales informaron vagamente, evitando nombres. En la oficina de Westbridge, Vivian Cross estaba de pie junto a la ventana observando a la gente pasar por la calle. Su secretaria entró corriendo con voz frenética. Las agencias de noticias están preguntando por la denuncia. Dicen que el comité ha abierto una investigación antes de tu audiencia. Vivian endureció su voz y se controló. No hagas declaraciones. Ponte en contacto con el departamento jurídico. Llama a todos los medios de comunicación y recuérdales que nadie puede hablar sobre el programa comunitario. La secretaria asintió rápidamente y se marchó. Cuando se cerró la puerta, Vivian se quedó inmóvil, con las manos agarradas con fuerza al borde del escritorio. La luz de la tarde entraba por la ventana y se reflejaba en su rostro, orgulloso, pero con una pequeña grieta visible en sus ojos. Al mismo tiempo, Ethan recibió un correo electrónico de Sarah. El video ha sido confirmado como prueba válida. Tu expediente ha sido trasladado a la categoría oficial. El comité se pondrá en contacto contigo como posible testigo. Leyó cada palabra lentamente. La última línea le hizo detenerse durante un largo rato. Posible testigo. Cerró su ordenador portátil y se recostó en su silla. Los últimos rayos de sol se filtraban por la ventana iluminando una foto que había tomado de las dos niñas en el centro comunitario, Lila y Emma, que sonreían con sus pequeñas manos sosteniendo tazas calientes de chocolate. Ethan la miró durante un largo rato y luego se susurró a sí mismo. Si esto les da una oportunidad, aunque solo sea una, vale la pena. Afuera, el viento se intensificó. La investigación había comenzado oficialmente y en ese viento, los secretos de Westbridge parecían agitarse. El auditorio central del Centro de Educación del Estado de Georgia estaba brillantemente iluminado desde primera hora de la mañana. Los periodistas se agolpaban fuera con micrófonos y cámaras, apuntando hacia la entrada principal, en cuyas puertas de madera estaba grabado el emblema del comité. Las letras doradas reflejaban la fría luz de la mañana. Audiencia pública del caso Vivian Cross. En el interior, las filas de asientos estaban perfectamente alineadas. Un murmullo se extendió cuando Vivian Cross entró con un elegante traje beige y una gruesa carpeta de documentos. Caminaba lentamente, manteniendo en cada gesto su familiar aire de confianza.
Delante, la mesa presidencial estaba completamente ocupada por los miembros del comité. El hombre del centro, el presidente Randall Hughes, habló con claridad. La audiencia de Hoyers revisar las quejas relacionadas con la gestión y las prácticas de admisión de la escuela primaria Westbridge. Señorita Vivian Cross, por favor, presente su declaración inicial. Vivian Rose, con voz tranquila y serena, dijo: durante 20 años me he dedicado con toda mi pasión a la educación pública. Bajo mi liderazgo, Westbridge se convirtió en un modelo de disciplina, responsabilidad y éxito. No discriminamos en función de los antecedentes de los alumnos, sino que evaluamos únicamente el mérito real. Todo lo que he hecho es para salvaguardar el prestigio de esta institución educativa. Varios periodistas tomaban notas sin cesar. Ella mantenía la cabeza alta y la mirada dirigida hacia el público, donde un hombre permanecía sentado en silencio, Ethan Miller. Él mantenía los ojos fijos en ella, con una mirada tranquila pero profunda, como aguas tranquilas. El presidente asintió con la cabeza y su voz se hizo más grave. Gracias, señorita Cross. El comité ahora cotejará los materiales presentados por fuentes independientes. Consejeros, procedan. Por favor. Las luces del auditorio se atenuaron y la gran pantalla se iluminó. Comenzó a reproducirse un videoclip. Una imagen granulada de la lluvia, dos niños acurrucados junto a la carretera y el SUV negro pasando a toda velocidad y salpicándoles con barro y agua. Se oyó un murmullo en la sala. El presidente se volvió hacia Vivian. ¿Confirma que el vehículo del video pertenece a la flota gestionada por Westbridge School? Vivian se inclinó ligeramente hacia el micrófono tratando de mantener la compostura. Ese coche es efectivamente un vehículo escolar, pero no puedo confirmar que la persona que hay dentro sea yo. El video es borroso, no es suficiente para llegar a una conclusión. Un asesor legal respondió inmediatamente. Hemos contratado a un experto técnico para mejorar la imagen. Aquí está el fotograma ampliado del clip original en la pantalla. El rostro de Vivian aparecía claramente detrás de la ventana del coche, con los labios ligeramente entreabiertos y una expresión llena de desdén. Un miembro del consejo susurró: ¿qué gritó en ese momento, señorita Cross? Vivian apretó las manos con fuerza y dijo con voz quebrada: no lo recuerdo. Recuerdo, era un día lluvioso y tenía prisa por llegar a una reunión. Pero, según los informes, ese día era el día de ayuda del programa benéfico de Westbridge organizado por usted. Los dos niños abandonados han sido identificados como residentes del hogar infantil St. Mary. Aún no lo recuerda. Se quedó en silencio. La luz de la pantalla se reflejaba en su pálido rostro. Otro miembro del consejo abrió un archivo. Además del vídeo, tenemos correos electrónicos internos proporcionados por un antiguo empleado de Westbridge. En los correos electrónicos, usted ordenaba al personal que redujera el porcentaje de alumnos con circunstancias especiales para garantizar los parámetros de imagen. ¿Confirma que esta es su firma? Vivian echó un vistazo al documento. Su firma en la parte inferior era clara e innegable. Esos correos electrónicos están sacados de contexto, dijo acelerando el tono de voz. Simplemente solicité la reorganización de los datos para cumplir con las normas de información, sin intención de excluir a nadie. Desde la última fila se oyó la voz de un hombre. Permítanme aclarar algo. Toda la sala se volvió. Ethan se levantó, sereno, con un sobre de documentos en la mano. El presidente asintió, permitiéndole acercarse. Soy Ethan Miller. Presenté todas las pruebas al comité. Este es el informe estadístico paralelo que compara los datos internos de Westbridge. Abrió el documento con voz tranquila, pero claramente rompiendo el silencio. En el informe presentado al departamento, Westbridge afirmaba que el 12% de los estudiantes procedían de entornos con bajos ingresos, pero los datos internos aprobados por la señorita Cross mostraban que solo el 1,8%. Los niños eliminados de la lista no recibieron becas ni ningún tipo de ayuda. Creo que no se trató de un error administrativo, sino de una decisión deliberada. Un miembro del consejo preguntó: ¿tiene pruebas de que a estos estudiantes se les denegó la admisión? Ethan asintió y presentó otra pila de papeles. 3 antiguos profesores confirmaron en las actas de la reunión de la junta que la señorita Cross ordenó rechazar las solicitudes de los barrios pobres por motivos de prestigio académico. He incluido una copia de esas actas. El presidente las tomó y las hojeó rápidamente.
El susurro del papel resonó en toda la sala. Vivian lo miró con los ojos brillantes, con una mezcla de ira y miedo. Señor Miller, usted no entiende nada. Está destruyendo la reputación que he construido toda mi vida. ¿Qué sabe usted sobre cómo debe funcionar una escuela? Ethan la miró directamente, con voz baja, cada palabra cortando el aire. Sé lo que es la justicia y sé de niños que se quedaron atrás simplemente porque usted pensó que no eran lo suficientemente guapos para su reputación. El ambiente en la sala se congeló. Vivian apretó los labios, con las manos temblorosas, pero no respondió. El presidente hizo una señal al técnico para que apagara la pantalla. El comité haría un receso para una votación a puerta cerrada. Pasaron 10 minutos en silencio. Cuando el consejo regresó, la voz de Randall Hugh resonó. Recuento de votos, 8 a favor, 2 en contra. El comité decide suspender la candidatura de la señorita Vivian Cross-Parra, el comité de educación, a la espera de la conclusión de esta investigación. Su cargo de liderazgo dentro del sistema Westbridge queda revocado temporalmente. Vivian se quedó paralizada, con la mirada perdida. Las cámaras no dejaban de disparar. Los periodistas comenzaron a abandonar sus asientos y el sonido de las conversaciones llenó los pasillos al concluir la audiencia. El comité emitió un comunicado de prensa en la gran pantalla situada fuera del auditorio. El titular decía: la directora Vivian Cross, suspendida por acusaciones de discriminación contra los estudiantes pobres. Rock Georgia Ethan salió del auditorio por una puerta lateral. Un periodista lo persiguió y le preguntó: «Señor Miller, ¿es usted quien presentó la denuncia? ¿Tiene algo que decir al respecto?» Él se detuvo, miró al periodista por un momento y respondió en voz baja: «Solo hice lo que alguien debería haber hecho hace mucho tiempo». Se alejó dejando atrás el rápido destello de las cámaras. Esa tarde, los sitios de noticias en línea publicaron artículos simultáneamente. El nombre de Vivian aparecía en todos los titulares, acompañado de imágenes del todoterreno, salpicando barro bajo la lluvia. Los donantes de Westbridge retiraron su financiación en menos de 24 horas y varios padres solicitaron el traslado de sus hijos a otros colegios. Vivian permanecía inmóvil. Su teléfono no dejaba de sonar, pero ella no contestaba. El periódico de la tarde estaba abierto sobre su escritorio, con el llamativo titular cruzando la página: «La mujer que una vez fue alabada por su humanidad se enfrenta ahora a las acusaciones más duras en la educación pública». Tras la vista, el nombre de Vivian Cross dominó la cobertura informativa. Las fotos de ella saliendo del auditorio con los flashes de las cámaras estallando se imprimieron junto al titular: «La directora de Westbridge suspendida por prejuicios contra los estudiantes pobres». Los comentarios en las redes sociales se desbordaban, mitad compasión, mitad burla. En la oficina de educación de la ciudad se creó un equipo de investigación independiente que comenzó a revisar todos los archivos relacionados con Westbridge: admisiones, becas, presupuestos, informes de rendimiento. Se sellaron docenas de carpetas de archivos y se congelaron temporalmente las cuentas de la escuela. Esa noche se emitió un breve boletín de noticias. El comité de auditoría descubre pruebas de irregularidades en los procedimientos de admisión y manipulación de datos de los estudiantes dentro del sistema Westbridge, gestionado por la señorita Vivian Cross. Vivian vio el boletín en su lujoso apartamento del piso 18. Había café frío sobre la mesa y su teléfono no dejaba de sonar. No respondió. Solo cuando dejó de sonar abrió su bandeja de entrada. 37 mensajes de periodistas, 12 correos electrónicos del asesor jurídico y una breve carta de la junta directiva solicitando su retirada temporal del cargo de directora para facilitar la investigación. A la mañana siguiente visitó la escuela por última vez. Las puertas de cristal que antes daban la bienvenida a la prensa ahora estaban cerradas con llave. Las pancartas que colgaban en el exterior habían sido retiradas. Cuando entró en su oficina, el personal administrativo la saludó con un gesto, pero evitó mirarla a los ojos. Sobre su escritorio había un sobre blanco sellado. El sello rojo anunciaba en letras grandes la suspensión. Vivian lo cogió y leyó la línea que decía que se le había retirado el acceso al sistema interno. Junto a él, la placa con el nombre Directora Vivian Cross había sido retirada del marco y sustituida por un cartel provisional: Subdirectora Denise Wilson, Directora en funciones.
Denise entró con voz baja pero firme. No sé qué decir, Vivian. Es una decisión de la Junta. Me obligaron a asumir el cargo temporal. Vivian se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, ¿estás contenta? Denise negó con la cabeza, con un atisbo de tristeza en los ojos. Solo siento arrepentimiento, pero las cosas fueron demasiado lejos. Cuando salió de la habitación, la puerta al cerrarse sonó silenciosa pero pesada al mismo tiempo. Las consecuencias se extendieron rápidamente. Docenas de padres retiraron las solicitudes de sus hijos. Un profesor presentó su dimisión, seguido de otros 2 y luego de otros 3. Los donantes anunciaron la retirada de fondos alegando una pérdida de confianza en el sistema. Un periódico local escribió, Westbridge, de símbolo de éxito a lección de reputación construida sobre el compromiso. Ethan Miller siguió en silencio todo a través de las noticias. No sintió ni alegría ni schadenfreude. Solo vio un gran vacío donde antes se había construido el prestigio sobre promesas y ahora yacían las cenizas de la confianza. Tras numerosas reuniones con inversores y organismos reguladores, Ethan propuso un plan de reestructuración en la reunión. Se puso de pie en la abarrotada sala, con voz baja, lenta pero decisiva. Westbridge ya no puede sobrevivir solo con su imagen. Debe reconstruirse desde cero por los niños que este sistema ha abandonado. Una persona objetó, Sr. Miller, usted no tiene formación en educación. Ese es un hombre de negocios. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? Ethan respondió, porque vi a 2 niños cubiertos de barro en la calle y a nadie en este sistema le importaba. No puedo permitir que eso vuelva a suceder. El silencio se apoderó de la sala y finalmente la Junta aceptó. Ethan estableció oficialmente la Fundación Open Door, una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacerse cargo del fallido sistema Westbridge. Compró la mayoría de las acciones de los antiguos inversores y se comprometió a redirigir todos los recursos hacia el apoyo a los niños desfavorecidos. 2 meses más tarde, se aprobó la licencia de funcionamiento y se colocó un nuevo letrero en la puerta de la escuela. Debajo de él, el eslogan, Ningún niño abandonado a la intemperie. El día de la inauguración, Ethan se situó en el antiguo patio de la escuela junto a Denise, ahora directora ejecutiva oficial de la fundación. Frente a ellos se reunieron alumnos de varios distritos de bajos ingresos con los ojos llenos de emoción. Entre ellos estaban Lila y Emma, con uniformes nuevos y pequeños papeles en la mano. Beca completa, Open Door Fund. Denise susurró, ¿sabes? Si Vivian viera esto, no reconocería a Westbridge. Ethan respondió en voz baja, quizás lo reconocería, solo que esta vez la escuela pertenece verdaderamente a todos los niños. Al son de los aplausos de los estudiantes, se descubrió el nuevo letrero. El logotipo de una puerta abierta reflejaba la luz del sol. Días más tarde, aparecieron nuevos artículos. De la ruina a la esperanza. Las escuelas Open Door se establecen sobre una base de equidad. El hombre que fue testigo del escándalo de Westbridge se convierte en el reconstructor del sistema. El nombre de Vivian Cross seguía apareciendo esporádicamente al final de los artículos, pero solo como un recordatorio del pasado. En un pequeño apartamento en las afueras de Savannah, Vivian dobló el periódico que mostraba la antigua puerta de la escuela. La habitación era pequeña, sin muebles caros, solo con una mesa de madera y una lámpara de escritorio de luz amarilla. Se quedó quieta durante mucho tiempo, con la mano trazando las palabras «Ningún niño se queda bajo la lluvia». Recibió una llamada de una oficina de contratación. Lamentamos informarle de que su solicitud no ha sido aprobada. Las escuelas privadas no aceptan profesores que hayan sido objeto de una investigación disciplinaria. Vivian colgó y miró por la ventana. Afuera había una pequeña calle con niños jugando en un patio. Un niño se cayó y su amigo corrió a ayudarlo a levantarse, limpiándole la suciedad de la ropa. Ella los observó, apretando y soltando inconscientemente la mano. Esa tarde empacó sus pertenencias y colocó un sobre la mesa. Dentro estaba el certificado de honor que una vez colgó enmarcado en vidrio en Westbridge. El vidrio estaba roto, pero la inscripción era clara, por su destacada dedicación a la educación. Lo envolvió en un trozo de tela vieja, lo guardó en un cajón y apagó la lámpara. El silencio llenó la habitación. En ese mismo momento, en la nueva oficina de la Fundación Open Door, Ethan firmó la resolución final relativa a la finalización de la transferencia legal. Las palabras del documento decían, todas las instalaciones del sistema Westbridge se convierten por la presente
en escuelas Open Door. Firmó el documento y luego susurró: la puerta se ha vuelto a abrir. Esa noche salió de la oficina y pasó por delante de la puerta de la escuela. El nuevo letrero brillaba con un suave color amarillo que se reflejaba en la calle mojada. En una esquina del patio, dos niñas pequeñas jugaban bajo el alero y sus risas se llevaban el viento. Ethan se detuvo un momento con la mirada serena. Vivian Cross se marchó de Atlanta en una mañana húmeda. No había nadie para despedirla. El camión de mudanzas salió del centro de la ciudad dejando atrás el alto edificio donde ella había vivido, donde se celebraban ruedas de prensa y entrevistas bajo luces cegadoras, donde cada uno de sus pasos era captado por las cámaras de televisión. Ahora solo quedaba un frío vacío y el sonido de la verja de hierro cerrándose tras ella. Su nuevo apartamento en los suburbios del condado de Fulton era tan pequeño que cada paso resonaba con fuerza. Reorganizó su vieja mesa de madera y colocó sobre ella el de la lámpara de escritorio, el único objeto que conservaba de su oficina de Westbridge. Su débil luz amarilla era insuficiente para ahuyentar el vacío que se apoderaba de cada rincón de la habitación. Al principio, Vivian intentó mantener su antigua rutina, levantarse a las 6 o 6, preparando café y leyendo el periódico matutino. Pero el periódico ya no incluía artículos sobre ella. Los titulares que elogiaban a la mujer pionera en la educación habían desaparecido, sustituidos por reportajes sobre la Fundación Open Door, la nueva organización celebrada como símbolo de la equidad académica. El nombre de Ethan Miller aparecía en todas partes en un largo documental, de pie en el antiguo patio de Westbridge, con una sonrisa tranquila y una voz profunda y firme. No podemos enseñar a los niños lo que es la justicia cuando el propio sistema decide abandonarlos. Vivian lo observaba en la pantalla del televisor con el rostro inexpresivo. Apagó el aparato y se sirvió más café, pero le temblaba ligeramente la mano y el líquido oscuro se derramó por el borde de la taza. A lo largo de ese día llamó a varios viejos conocidos, personas que le habían estrechado la mano, asistido a fiestas con ella y se habían dirigido a ella como Principal Cross. Pero cuando respondieron, sus voces eran diferentes, educadas, distantes, reservadas. Vivian, este momento es un poco delicado. Quizá deberíamos esperar un poco. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Colgó y miró su larga lista de contactos, que ahora le parecía una lista de extraños. Una semana más tarde, solicitó un puesto de profesora en una pequeña escuela privada a más de 16 kilómetros. Escribió concisamente: 20 años de experiencia en la administración de la educación pública. Pero cuando llegó a la entrevista, la directora, una mujer casi 20 años más joven que ella, hojeó las páginas y luego esbozó una leve sonrisa. Lo sentimos sinceramente, pero la escuela no desea relacionarse con ninguna persona que esté siendo investigada por el Comité de Educación del Estado. La frase fue como una fría puñalada. Vivian se levantó, le dio las gracias, salió de la sala y se dirigió directamente al aparcamiento. Bajo una ligera llovizna, se sentó en su coche durante un largo rato, observando cómo las gotas de lluvia caían sin cesar sobre el cristal hasta que la última persona abandonó el patio de la escuela. En los días siguientes, continuó con su búsqueda de empleo. Un centro de clases particulares en Roswell publicó una oferta para un puesto de consultora administrativa. Envió su solicitud, la llamaron para una entrevista y estuvo a punto de conseguir el trabajo, hasta que reconocieron su nombre en la base de datos pública. El gerente se limitó a decir: no podemos colaborar, lo sentimos mucho. Al mes siguiente, Vivian recibió una notificación del banco. Su cuenta había sido congelada temporalmente para fines de auditoría. La mayor parte de sus ahorros se destinaron a honorarios legales, anticipos a abogados y pagos de impuestos atrasados. Se vio obligada a vender su antiguo apartamento en el centro de la ciudad para saldar sus deudas y mudarse a una vivienda más barata situada en las afueras de una comunidad de bajos ingresos. Por la noche, las luces de la calle proyectaban rayas amarillas pálidas en sus paredes. Vivian se sentó a la mesa viendo las noticias en la televisión, con un sonido que le resultaba extraño. Un breve reportaje informaba de que la Fundación Open Door iba a abrir 2 nuevas sucursales en Macon y Savannah, concediendo becas a más de 200 niños huérfanos. El reportero concluía diciendo que, de entre los escombros de un viejo sistema, Ethan Miller había construido una puerta que se abría a la esperanza. Vivian se quedó mirando la pantalla,
tratando de encontrar fallos en cada palabra, pero no lo sabía. Cada elogio dirigido a él parecía ser una acusación contra ella. Esa noche soñó que entraba en el antiguo auditorio Westbridge. Los flashes estallaban. Alguien la llamaba por su nombre, pero cuando se daba la vuelta no había cámaras ni periodistas, solo asientos vacíos y el eco de su propia voz. El tiempo pasaba lentamente. Llegó el invierno y el pequeño apartamento se volvió gélido. La calefacción estaba estropeada. Hervía agua en una tetera y la colocaba cerca de su escritorio para calentarse las manos. Fuera, los vecinos discutían. En la radio sonaba música antigua. Cada sonido mundano la hacía sentir más aislada. Una tarde, Vivian recibió un paquete. Un periódico viejo cuidadosamente doblado en la esquina. Una foto de Ethan con dos chicas, Lila y Emma, las chicas de hacía años. El artículo señalaba que eran las dos primeras estudiantes en recibir la beca completa de la Fundación Open Door, ambas residentes en St. Mary's Home, el lugar donde comenzó la historia que sacudió al sector educativo del estado. Vivian sostuvo el periódico durante mucho tiempo, con la mirada fija en las sonrisas genuinas de las chicas, sonrisas genuinas de la niña. Sonrisas tan reales que hacían que el aire de la habitación se sintiera sofocante. Dejó el periódico, apagó la luz, pero la imagen se aferró a su mente como un pequeño rayo de luz que atravesaba la oscuridad. Pasó un año en completo silencio. Nadie mencionó más a Vivian Cross. Los medios de comunicación dejaron de indagar en el escándalo. La sociedad pasó a nuevos temas. El Comité de Educación publicó su conclusión final. Motivos insuficientes para presentar cargos penales, pero graves violaciones éticas. Su expediente personal fue marcado con una etiqueta roja, no apta para el empleo en el sistema público durante 2 años. Vivian dobló el aviso, lo guardó en un cajón y se sentó en silencio junto a la ventana durante horas. De vez en cuando veía a los niños del barrio volver a casa del colegio con los uniformes llenos de polvo y sus risas resonando en el patio. Una vez les llamó en voz baja. Tened cuidado, no caigan. Un niño pequeño se volvió, le sonrió y salió corriendo. Esa pequeña interacción le hizo un nudo en la garganta. Cuando cayó la noche, encendió su vieja lámpara de escritorio, la única luz que sobrevivía de sus días en Westbridge. La luz era pequeña y débil, como si estuviera a punto de apagarse. Escribió unas líneas en una hoja de papel en blanco. Antes pensaba que la reputación era una luz guía. Ahora entiendo que puede quemarlo todo, incluso a mí misma. Dobló el papel y lo colocó junto a la lámpara. En el silencio, Vivian miró a su alrededor, a la habitación vacía donde cada objeto era un recordatorio de una vida perdida. No más llamadas telefónicas, no más invitaciones para dar charlas, no más puertas abiertas para ella. 2 años después de dejar Westbridge, el cielo de Atlanta parecía igual de despejado, pero Vivian Cross era diferente. Su cabello estaba mucho más canoso, su cuerpo más delgado, sus manos ahora tenían un ligero temblor. Pero cuando miraba su antiguo currículum, cada línea que enumeraba premios, títulos y logros solo le dejaba una gran sensación de vacío. Sobre la mesa había una hoja de papel en blanco cuidadosamente colocada. Tomó un bolígrafo y escribió lentamente. Fundación Open Door. Escribo esta carta con el deseo de volver a la enseñanza, aunque sea en una pequeña medida. No pido perdón, solo que se me permita empezar de nuevo. Su letra era temblorosa, inclinándose ligeramente hacia la derecha. Después de terminar, la leyó varias veces, dobló la carta, la metió en un sobre y le pegó un sello. Al salir hacia la oficina de correos, respiró hondo, como si firmara un nuevo compromiso consigo misma. 3 semanas más tarde, en la sede de la Fundación Open Door, en el centro de Atlanta, Denise Wilson, la directora ejecutiva, recibió la carta. La abrió mientras revisaba las solicitudes de nuevos profesores. El nombre de Vivian Cross la hizo detenerse. Ese nombre había sido en su día la pesadilla de todo el sistema, pero también el comienzo de la reforma. Denise leyó toda la carta. No había excusas, ni mención al pasado, solo una sencilla petición. Si hay alguna oportunidad, me gustaría volver a la enseñanza. Dejó la carta sobre su escritorio, sumida en sus pensamientos durante un largo rato, antes de llevarla a la reunión del Consejo de Administración. Uno de los miembros se opuso de inmediato. No podemos permitir que la persona que casi destruyó el sistema vuelva aquí. Otro habló lentamente.
Pero si nuestra misión es la igualdad de oportunidades, ¿no también merece una oportunidad? El debate duró casi una hora. Finalmente, la Junta acordó que Vivian Cross podría volver al sistema, pero solo como profesora en prácticas bajo supervisión directa, sin cargo directivo, sin título y sin declaraciones públicas. Un mes después, se envió la carta de aceptación. En su primer día, Vivian llegó a la escuela primaria Open Door, una pequeña escuela situada a las afueras de Macon. El campus consistía en un solo edificio antiguo pintado de blanco, un patio de cemento agrietado y árboles bajos y sin hojas. No había comité de bienvenida, ni periodistas, ni aplausos. La única persona que la saludó fue un empleado de oficina que se inclinó y le entregó un expediente. Señorita Cross, aquí tiene su contrato de 6 meses. Clase 3B, 13 alumnos. Están en el edificio de atrás. Vivian tomó el expediente y firmó el documento. El bolígrafo temblaba ligeramente en su mano mientras caminaba por el pasillo. Las voces de los niños se oía una mezcla de ruido y claridad, el tipo de sonido que ella había perdido hacía mucho tiempo. El aula 3B era solo la mitad del tamaño de su antigua oficina en Westbridge. Las paredes estaban descascarilladas, los pupitres no hacían juego y la pizarra estaba gastada con líneas de tiza. 13 niños se volvieron para mirarla cuando se abrió la puerta. El más pequeño tenía unos 7 años, la cara manchada y la mochila rota por la parte inferior. Vivian se quedó en la puerta unos segundos y luego esbozó una leve sonrisa. «Hola a todos, me llamo señorita Vivian». La clase se quedó en silencio. Algunos niños se miraron entre sí, otros solo asintieron con la cabeza. Un niño de la primera fila preguntó con escepticismo, «¿De verdad es usted la nueva profesora? La semana pasada vino otra persona a dar clase y luego se marchó». Vivian se agachó y puso la mano sobre el pupitre del niño. «Sí, soy yo, pero no tengo intención de irme». La primera clase fue tranquila, sin un plan de estudios detallado ni diapositivas de presentación. Empezó preguntando a cada niño su nombre, qué era lo que más le gustaba hacer y qué les resultaba difícil aprender. La mayoría respondió de forma vaga. Algunos ni siquiera sabían leer una frase completa. Una niña pequeña que estaba al fondo susurró, «Señora, me gusta dibujar, pero no tengo papel». Vivian se detuvo un momento, luego abrió su bolso y sacó una pila de papel blanco. «Hoy tengo mucho papel. Tú eres la artista de la clase». La clase se rió. El sonido era suave pero genuino, un sonido que ella no había oído en mucho tiempo. En los días siguientes, Vivian llegó antes que todos los demás. Limpió la pizarra, reorganizó los pupitres y pegó con cinta adhesiva algunos papeles de colores en las paredes. Los niños se fueron acostumbrando poco a poco a la señorita Vivian, que no enseñaba siguiendo el libro, sino contando historias y dejándoles expresar sus pensamientos. Después de clase, anotaba meticulosamente sus observaciones. Cuántas palabras podía leer cada niño, dónde cometían errores ortográficos, qué niño faltaba a menudo a clase porque tenía que cuidar de la oficina de la Fundación Open Door, firmando al pie de cada página. Profesora en prácticas, Vivian Cross. Denise Wilson leía esos informes sin hacer comentarios. Simplemente marcaba la columna «Satisfactorio». Una tarde, mientras ordenaba el aula, llegó un padre delgado, con una chaqueta vieja. Entró nervioso. «¿Es usted la señorita Vivian? Soy el padre de Nora. Quería darle las gracias porque últimamente está más dispuesta a estudiar. Antes odiaba la escuela, pero ahora exige leer todas las noches». Vivian sonrió sin decir nada. Cuando el hombre se marchó, miró hacia la pared, donde Nora había pegado un dibujo en un papel blanco. Una pequeña escuela con las palabras escritas torcidamente, pero con claridad. En la puerta, puerta abierta. Al tercer mes, la tasa de asistencia a la clase 3B había aumentado significativamente. Los niños empezaron a asistir a clase con regularidad. Algunos incluso le escribieron cartas cortas. «Señorita Vivian, me gusta venir a la escuela porque sus historias son mejores que la televisión. Señorita Vivian, quiero ser maestra como usted cuando sea grande». Vivian las leía todas y las guardaba cuidadosamente en el cajón de su escritorio. Todas las noches escribía planes de lecciones y añadía notas a cada examen. Nadie mencionaba su nombre en las noticias, nadie le daba premios, pero por primera vez sentía algo parecido a la paz. Una mañana, Denise se detuvo en el aula.
Se quedó en la puerta observando a los niños que trabajaban concentrados en una tarea y luego se acercó al escritorio de la maestra. He leído los informes. La asistencia ha aumentado un 40%. ¿Qué ha cambiado? Vivian sonrió con la mirada puesta en la ventana, donde los niños practicaban el alfabeto. ¿Qué ha cambiado? Quizás que por fin he aprendido a escuchar. Denise asintió y dijo en voz baja, «Tu nombre no se menciona en ninguna reunión. ¿Lo sabes?» «Lo sé», respondió Vivian. «Ya no lo necesito». Se marchó, dejando a Vivian sola en el aula, escuchando el viento soplar a través del marco de la ventana. Al final del semestre, varios padres enviaron notas de agradecimiento. No sabían el nombre de la profesora, solo escribieron a la mujer que daba clase a la 3B. En una carta, un padre escribió, «Mi hijo solía odiar el colegio. Ahora se levanta temprano y prepara sus libros él mismo. No sé qué ha hecho, pero gracias». Esas líneas garabateadas eran más valiosas para Vivian que cualquier premio que hubiera recibido jamás. Una tarde, terminó de limpiar el aula y se detuvo a mirar la pizarra, donde un niño había escrito con tiza, «Querida señorita Vivian», no borrado. Ella solo sonrió de camino a casa. La puesta de sol cubría los tejados y una tenue luz roja caía sobre su chaqueta. Nadie sabía que esta mujer había sido una vez el centro de un escándalo que sacudió el estado de Georgia. Ahora era solo una profesora corriente, exactamente como debería haber sido desde el principio. Al caer la noche en su pequeño apartamento, Vivian abrió el cajón y sacó el viejo pin de profesora que le habían quitado de la chaqueta el día que se marchó de Westbridge. Le quitó el polvo y la guardó en el cajón junto a las cartas de los alumnos, no por orgullo, sino como recordatorio de que a veces las puertas solo se abren cuando hemos perdido todo el protagonismo, y en ese silencio encontró su verdadera vocación, no la de administradora ni la de símbolo, sino la de educadora. La noticia de la se extendió por el sistema Open Door como un viento frío en primavera. No hubo ningún anuncio oficial, solo rumores silenciosos que pasaban de una oficina a otra, de un profesor a otro. Denise Wilson, que había asumido el cargo de directora ejecutiva, recibió una breve llamada de su médico personal. Está empeorando más rápido de lo esperado. Las afecciones cardíacas y pulmonares son irreversibles. Ethan se enteró de la noticia antes que nadie, pero no se asustó o tenía miedo. Solo se detenía más tiempo cada vez que pasaba por la puerta de la escuela que llevaba su nombre. Cada mañana estaba en la Fundación Open Door, como de costumbre, sentado en su pequeña oficina, mirando el patio de la escuela donde jugaban los niños. Tosía con más frecuencia, pero seguía sonriendo cada vez que un estudiante corría a llamar a su puerta para pedirle que firmara un dibujo torpe. Durante una visita a Macon, se encontró de nuevo con Lila y Emma, las dos niñas de hacía años, ahora adolescentes, ambas con el uniforme de la Academia Open Door, y sus rostros se iluminaron al verlo. «Señor Ethan, ¿cómo está?», exclamó Emma. Ethan esbozó una leve sonrisa, con la voz ronca y débil. «Estoy bien. Mejor ahora que las veo a ustedes también». Les dio a cada una un libro con la portada inscrita con una puerta que se abre 2 veces. Lila abrió el suyo y encontró palabras escritas a mano en el interior. «La primera puerta se abre cuando nos ayudan. La segunda puerta se abre cuando aprendemos a ayudar a los demás». Ese día almorzaron juntos en la pequeña habitación detrás de la oficina. Ethan contó viejas historias sobre sus años como empresario, sus proyectos fallidos y el momento en que decidió cambiar el rumbo de su vida. Lila permaneció en silencio durante toda la comida, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando se despidieron, ella susurró, «Señor, quiero ser profesora algún día, como la señorita Vivian». Ethan sonrió y dijo, «Puedes elegir a quien quieras, siempre y cuando no olvidar que una vez fuiste un niño al que se le dio una oportunidad». Su estado empeoró a finales de otoño. Ethan tuvo que ser hospitalizado en Atlanta. Denise, como representante de la fundación, se encargó de que otros gestionaran su trabajo, pero lo visitaba casi todos los días. En sus raros momentos de lucidez, Ethan siempre hacía la misma pregunta. «Lila y Emma, ¿cómo están las chicas?». Denise respondía suavemente. «Les va bien en la escuela. A Lila le encanta la literatura. Emma es buena en matemáticas. Ambas dicen que quieren volver y enseñar en Open Door». Cada vez que oía esto, sonreía con los ojos brillantes, como si acabara de escuchar la mejor noticia del mundo. Unas semanas más tarde,
Ethan llamó a su abogado. Sobre la mesa colocó 2 expedientes con los nombres de Lila Thompson y Emma Thompson. Con su voz débil y ronca dijo: «Soy viejo y no me queda familia. Esas 2 niñas son lo mejor que me ha pasado nunca. Quiero adoptarlas legalmente antes de morir». El abogado lo miró vacilante. «¿Estás seguro? Le queda poco tiempo y este procedimiento requiere mucho papeleo». Ethan tosió ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. «He firmado documentos más insignificantes que este. Al menos esta vez son importantes». El procedimiento se completó en 3 semanas. El día que firmó los papeles de adopción, Ethan se sentó en su oficina con Lila y Emma a su lado. Las niñas no comprendían del todo el significado legal, solo percibían la solemnidad en los ojos de los adultos cuando la pluma tocó el papel. Ethan las miró con voz temblorosa. «A partir de ahora ya no seréis huérfanas». Emma rompió a llorar y le agarró la mano con fuerza. Lila bajó la cabeza y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Ethan les acarició la cabeza a ambas y luego susurró suavemente: «No estén tristes, esto no es un adiós, sino una forma de estar siempre juntos, sin importar dónde estemos». La enfermedad era implacable. Cada día se debilitaba más, su voz era más suave y sus manos temblaban más, pero escribía con insistencia, anotando cada idea sobre la expansión de la fundación a otros estados. Denise a menudo encontraba pequeñas hojas de papel en su cajón, garabateadas apresuradamente con letra temblorosa. «No enseñes solo conocimientos, enseña bondad». Una mañana de octubre, mientras una tenue luz solar cubría la ciudad, Ethan falleció. Sin lamentos, sin nadie a su lado, excepto el testamento colocado sobre la mesa. Denise fue la primera en llegar. Leyó la última línea que él escribió. «Una vez lo tuve todo y luego lo perdí todo, pero al final recuperé lo más valioso, una familia». La noticia de su fallecimiento se extendió por todo el sistema Open Door. Estudiantes, profesores y la comunidad local organizaron un servicio conmemorativo en la Academia Central de Atlanta. Asistieron 300 personas. Lila y Emma llevaban uniformes blancos y estaban en primera fila. Vivian asistió con el grupo de la escuela Mackin, de pie en silencio en la parte de atrás, sin ser reconocida. Cuando se anunció el nombre de Ethan, anunciaron su nombre, toda la sala se puso en pie. Denise subió al estrado con la voz entrecortada. Ethan Miller no solo creó un sistema educativo, sino que abrió la puerta a aquellos que habían sido abandonados a su suerte. Hoy, esa puerta sigue abierta. Los aplausos se prolongaron en ese momento. Vivian inclinó la cabeza y las lágrimas cayeron en silencio. Sabía que sin Ethan podría haberse perdido para siempre en la sombra de su pasado. Después de la ceremonia, Lila y Emma recibieron la beca Ethan Miller Legacy, un programa de becas dedicado a los estudiantes que han vivido en un orfanato. Denise abrazó a las 2 chicas y les dijo: «Vuestro padre estaría muy orgulloso». Emma respondió en voz baja: «Seguiremos manteniendo su puerta abierta». Vivian regresó a Mackin al día siguiente. No le dijo a nadie que había asistido al funeral, pero cuando volvió a su clase, encontró un sobre en su escritorio sin nombre del remitente. Dentro había una vieja fotografía de ella, Ethan y las 2 chicas en el primer día de clase de la escuela primaria Open Door. En el reverso, con una letra familiar, probablemente la de Denise, una vez dijo que ningún niño necesita ser perfecto para merecer ser amado. Tal vez eso se aplique a todos nosotros también. Guardó la foto en el cajón de su escritorio y luego miró hacia el patio de la escuela, donde los niños consigo risas que resonaban por todo el espacio, las risas claras que Ethan una vez llamó el sonido de la esperanza. Un año más tarde, la fundación Open Door se expandió a 3 estados vecinos. El nuevo centro comunitario en Atlanta se llamó Centro Educativo Ethan Miller. Su estatua de bronce se erigía frente al vestíbulo principal con la inscripción: «Abrió la puerta y nunca volvió a cerrarla». El antiguo sistema Westridge se disolvió y solo existía en los archivos históricos, pero en las pequeñas aulas, las modestas bibliotecas y las sesiones de estudio de la tarde, el legado de Ethan Miller seguía vivo, no a través de la fama, sino a través de los niños que seguían atravesando la puerta que él había abierto. En su pequeña aula, Vivian Cross enseñaba todos los días. Cuando los niños le preguntaban por la foto de su escritorio, ella simplemente sonreía. «Es la persona que me enseñó que incluso los errores pueden convertirse en el comienzo de algo bueno». Fuera de la ventana, el viento volvió a soplar, esparciendo los dibujos de los alumnos.
Una hoja salió volando al patio y aterrizó justo al lado de la pequeña placa plateada descolorida. Ningún niño se queda bajo la lluvia. Ethan Miller se había ido, pero los pequeños pasos bajo el techo de su escuela seguían sonando como una promesa que nunca se desvanecería. Y esa es nuestra historia para dormir esta noche. Un largo viaje de errores, perdón y esperanza. Cada personaje de este cuento dejó su propia huella. Ethan Miller con su generosidad ilimitada y su fe inquebrantable. Vivian Cross con su silencioso camino hacia la redención. Y las dos niñas, Lila y Emma, jóvenes semillas nutridas por la compasión y la oportunidad. Y tú, después de escuchar esta historia, ¿con quién te identificas más? ¿Qué acción de su viaje te impresionó más profundamente? ¿El momento en que Ethan abrió la puerta a esos niños o cuando Vivian se marchó en silencio para empezar de nuevo su vida? Anímate y deja un comentario a continuación. Y si te gustan este tipo de historias conmovedoras, no dudes en hacer clic en los videos que he enlazado en tu pantalla. Buenas noches.